Bueno, les comentaba que cuando estamos hablando de un problema de investigación de mercados, en la terminología mucho más aplicada que se estila, se habla del enfoque y el problema va junto con el enfoque, que tiene que ver con la perspectiva desde la cual analizamos el problema y tiene que ver en ese sentido pues con lo que en la investigación académica llamamos marco teórico. Acá se le va a llamar desarrollo del enfoque. Estos son algunos aspectos que toca este capítulo de Malotra, desde la importancia de definir el problema, el proceso por el que se define el problema y este marco analítico o perspectiva de análisis, una parte fundamental que es en la que empezaron ustedes a trabajar la sesión pasada, que es el contexto ambiental del problema, también se le llama macroentorno. Si recuerdan sus clases del módulo sexto, el entorno se dividía en el macroentorno y el microentorno. El microentorno tenía que ver con el sector específico de la empresa y el macroentorno con todo lo que analizaron algunos de los equipos precisamente en la sesión pasada. Los factores económicos que están afectando ahorita a las empresas, el tipo de cambio, la enfermedad el virus que está, digamos, que ha impulsado al cambio en muchos modelos de negocio o al cambio en las formas de distribución de los productos, por ejemplo. Todos estos factores ambientales, bueno, son parte de ese problema y es lo que empezaron a analizar en la sesión pasada. Otro elemento importante es el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados. Y aquí yo quisiera plantear una cuestión. ¿Por qué nos habla este autor y los autores en general que plantean el proceso de definición de problema en la investigación de mercado? Hacen esta diferenciación por una razón muy sencilla. Ustedes pueden ser especialistas en hacer investigación de mercado y una empresa los puede contratar como consultores para hacer investigación de mercado, pero ustedes no van a tomar la decisión administrativa. ¿Por qué ustedes no van a tomar la decisión administrativa? Si alguien quiere levantar la mano, estaría muy bien. ¿A quién le toca hacer la decisión administrativa? Daniel Alejandro. Bueno, es que como consultor de investigación de mercado únicamente nos dedicaríamos a hacer el trabajo de campo, o sea, a recopilar toda la información que necesita la organización y pues ya el respectivo director sería quien debería de tomar la decisión con base en lo que nosotros le digamos, porque pues él va a convenir si sí, pues finalmente si sí puede solventar la decisión más adecuada o realmente prefiere diferir de ello. Así es. Finalmente, en ellos recae esta responsabilidad. Nosotros tenemos, nuestra responsabilidad se acaba en documentar bien el problema, proponer soluciones, proponer evidencia que respalde lo que estamos nosotros planteando, pero la última decisión, la última palabra siempre la tiene el dueño, el director, el gerente de la empresa para el que trabajamos, ¿no? Bueno, en ese sentido también, después de esto, de diferenciar entre el problema de decisión y el problema de investigación, pues tenemos que definir el problema de investigación de mercado. Después está otro elemento que son los componentes del enfoque y, bueno, otros elementos que toca este capítulo es qué ocurre en la investigación de mercados internacionales y, por supuesto, la ética en la investigación de mercados. Y la ética en la investigación de mercados nos lleva a pensar, ¿sí?, algo que ocurre con mucha frecuencia. A veces, como nos contratan y nos están pagando, nosotros manipulamos los datos de tal manera que nuestro cliente quede contento. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es que nos vuelva a contratar. ¿Estarán de acuerdo o no? ¿Sí Sí. o no? Sí. Pues no, o sea, no podemos hacer esto porque nosotros tenemos que ser fieles a la evidencia que estamos encontrando, ¿sí? Y aunque queramos tener a nuestro cliente contento, bueno, pues hay que tenerlo contento con evidencia y con decisiones derivadas de la investigación. ¿Por qué? Pues porque si no, esto pues puede llevar a problemas financieros a la empresa también. Si le decimos que hay una oportunidad de mercado donde él la quiere ver, pero en realidad no la hay, pues se va a topar con pared, por ejemplo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Pero la ética, bueno, siempre es un factor fundamental en la investigación, también en la investigación de mercados. Bueno, este esquema
resume, digamos, las tareas que tenemos que desarrollar para definir el problema de investigación de mercados. Y si ustedes se fijan en el recuadro este que está de color rosa, dice definir el contexto ambiental del problema. Y es lo que ustedes empezaron a hacer con la actividad pasada, cuando muchos de ustedes plantean, no, pues que la economía está así o asado, la inflación ha subido tanto, hay tanto desempleo, el panorama para las empresas se ve muy mal porque hay menos dinero circulando en el mercado, etcétera. Todo eso es parte de esta segundo paso, que es definir el contexto ambiental del problema. Y en esto vamos a trabajar con mayor profundidad. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, pues información previa. ¿Qué tipo de información? Pues del INEGI, por ejemplo, de investigaciones de mercado previas que estén en el mismo sector, de pronósticos de crecimiento del mercado que ya existen, por ejemplo, en el sector farmacéutico, en el sector de dispositivos médicos. Ahorita en todo el mundo está creciendo la necesidad de ¿qué? Díganme algo en el sector farmacéutico por el que está creciendo la necesidad. Ni siquiera tenemos que hacer muchos pronósticos. El antibacterial. Los cubrebocas. Ajá. Y cosas más complejas como los respiradores o ciertos medicamentos que están probando ser eficientes para tratar a pacientes graves, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahorita estamos viendo que la demanda por este tipo de cosas está creciendo. Los pronósticos, la información previa, estudios de mercado, planes de mercado, etcétera, datos estadísticos del sector donde está inserto el problema que quiero trabajar, datos previos de los consumidores, por ejemplo, son muy útiles para trabajar esta sección. Aquí, fundamentalmente, para delimitar o conocer el contexto ambiental, pues usamos los factores económicos, legales, regulativos, tecnológicos, de mercado, etcétera. Cada uno de ustedes irá definiendo cuáles son los relevantes, ¿no? Pero la información secundaria es sumamente importante en esta etapa y les repito, es lo que empezaron ustedes a hacer en la sesión pasada. Como tarea principal o número 1, tendríamos además que conversar, por ejemplo, una vez que tenemos identificado nuestro problema de investigación de mercados de manera más detallada, con quienes toman las decisiones, si es que estamos trabajando para una organización o para una empresa. Además, entrevistarnos idealmente con expertos, por ejemplo. Y esto lo podríamos hacer. Trataremos de intentar hacerlo en una entrevista a distancia, por ejemplo, con un experto, no sé, en el mercado de la electrónica o en el mercado del pan o en el mercado de alimentos, etcétera, ¿no? Análisis de datos secundarios y nos plantea Malotra también como un elemento fundamental, una primera exploración cualitativa también que nos da elementos para plantear mejor el problema. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, toca. Bueno, acuérdense que está el chat y que por ahí pueden escribir también sus preguntas o si quieren que me detenga en algo más o precisar algo, me puedo detener. En tercer lugar, en el recuadro verde, vemos que la definición del problema tiene estos dos componentes, la decisión administrativa y el problema de investigación de mercados. Entonces, ojo con esto. Por ejemplo, no tenemos que confundir la toma de decisiones sobre algo para resolver un problema de distribución con la investigación para investigar cómo llegar mejor a nuestros clientes, por ejemplo. Esta parte a veces resulta confusa, es muy importante irla trabajando una y otra vez hasta que podamos diferenciar estos dos momentos, ¿no? Y tiene que ver la decisión administrativa sobre todo con hacia dónde quiere ir la organización o la empresa con la que estoy trabajando. Por ejemplo, podríamos trabajar o hacer una investigación de mercados para la UAM, ¿sí? Para que se promocione mejor la UAM, para que llegue al conocimiento de más estudiantes y lleguen los mejores, o para que tenga más preferencias en la población del sur de la Ciudad de México, por decir algo. Pero finalmente, el que decide lo que se va a hacer para darse a conocer, pues no van a ser ustedes, sino el rector, por ejemplo, o los órganos colegiados. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. Perfecto. Gracias. Bueno,
Es importante en ese sentido que evaluemos el problema de investigación de mercados, que nos aseguremos que efectivamente se trata de un problema de investigación de mercados. ¿Cómo? Bueno, pues tratando de conocer en primer lugar las causas de ese problema de investigación de mercados y el tipo de problema que es. Si es un problema simplemente para identificar qué está pasando con mis consumidores, por ejemplo, si resulta que yo tenía un negocio de pan y de pronto mis consumidores han dejado de comprar la cantidad que usualmente se compraba, pues ahí tengo un problema y yo quiero saber las causas. ¿Qué pasa? ¿Por qué mis consumidores me están dejando de comprar? A lo mejor hago una investigación y me doy cuenta pues que les parece que yo bajé la calidad o les parece que encontraron un producto sustituto que tiene mejor precio, etcétera. Entonces ahí quiero ver las causas. Pero también puede ser que estén trabajando ustedes con un problema que busca soluciones específicas o bien simplemente entender cómo se comporta el consumidor. Y déjenme, les doy un ejemplo que podríamos investigar ahora de un problema que no necesariamente va a generar soluciones. Por ejemplo, podríamos investigar el cambio de hábitos de compra del consumidor en el contexto de la cuarentena. Y esto pues no necesariamente va a dar una solución, pero es un problema de investigación de mercado porque me permite conocer a mi consumidor, por ejemplo, y el cambio de hábitos de consumo en general. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Bueno, en este sentido, pues la interacción con quien toma las decisiones es fundamental. De hecho, muchos problemas en la consultoría, en la planeación estratégica, se van identificando junto con los dueños de la empresa, junto con los directivos, junto con los gerentes. Y nosotros tenemos el papel de facilitadores y hacemos toda la parte técnica, pero en realidad ellos tienen una buena parte que jugar en la identificación también del problema en esta primera etapa. Si hay preguntas, por favor, levanten la mano o escriban y con mucho gusto. Bueno, este esquema que a mí me gusta mucho tiene que ver con la investigación en general. Tenemos que empezar identificando un problema para luego ver si este problema se sostiene en el enfoque o marco de análisis o marco teórico. Y qué tanto este marco teórico me permite a mí consolidar la definición de mi problema para luego generar un modelo, una hipótesis o respuesta y definir las técnicas de recolección y de análisis. En este caso, pues todo nuestro trabajo de campo tendrá que ser en línea, pero en línea podemos hacer mucho trabajo de campo. Podemos hacer entrevistas, que son cualitativas generalmente. Podemos hacer un grupo focal también, que es una entrevista colectiva. Y por supuesto podemos hacer encuestas, usar formularios, además de usar todos los datos secundarios a los que tenemos acceso, por ejemplo. Este es un ejemplo adaptado de la página 49, donde planteo un problema de investigación de mercados y lo diferencio entre un problema de decisión administrativa y un problema de investigación de mercados. Fíjense ustedes, aquí yo ya estoy planteando un objetivo general, si recuerdan sus clases de metodología. ¿Qué dice este objetivo general? Bueno, pues determinar las fortalezas y debilidades relativas, ¿sí? ¿A quién? A Toyota, en relación con otros competidores importantes, en términos de los factores que influyen en la clientela de la tienda. ¿Qué quiero trabajar yo con este problema o con este objetivo? Bueno, pues conocer qué opinan mis compradores, suponiendo que yo soy Toyota, de Toyota como distribuidora de autos en relación, por ejemplo, a Volkswagen, a Honda, a Kia, etcétera, ¿sí? Pero más allá de eso, otro elemento importante tiene que ver cómo diferenciamos el problema administrativo del de investigación. Por ejemplo, aterrizando todavía más esto, la decisión administrativa sería, ¿debe lanzarse un nuevo producto? Esto es, ¿debe lanzarse un nuevo coche, por ejemplo, para un mercado meta específico? Ese no puede ser problema de investigación de mercados, es decisión de Toyota.
Toyota también debe decidir si va a modificar su campaña de publicidad y Toyota es la que podrá decir si debe incrementarse el precio de la marca. Toyota y el mercado, por ejemplo. Si nos vamos a la parte de investigación de mercados, por ejemplo, nosotros, ¿qué podríamos hacer ante este problema de investigación de mercados? Bueno, pues conocer las preferencias e intenciones de compra del consumidor ante un coche nuevo de Toyota, por ejemplo. Un coche de rango de precios de entre 100 y 150,000 pesos, quiénes sería nuestro mercado meta y qué preferencias tienen en términos de diseño, por ejemplo. También podríamos analizar qué tan buena es la campaña publicitaria que tienen actualmente, ¿sí? Pero son los directivos de Toyota los que deben de determinar si se cambia o no, ¿sí? Y finalmente, nosotros podríamos analizar si la elasticidad del precio de la demanda y el impacto de varios niveles de cambio de precio en las ventas y en las ganancias, ¿de acuerdo? Lo que quiero llevar a la reflexión es diferenciar muy bien que no confundamos lo que es la investigación de mercados del problema de decisión administrativa. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, Bueno, profesora. Bueno, otro elemento importante que hay que tener en cuenta, y esto solamente se los pongo ahorita para comentar sobre ello, pero ahorita voy a poner el otro documento donde están los detalles, es que hay que empezar a elaborar un problema de investigación de mercados. Y aquí les voy a pedir que ustedes, así como lo hicieron ahorita Alan y Eduardo, vamos a tratar de hacer una primera elaboración colectiva de un problema de investigación de mercados. Por ejemplo, partiendo de todo lo que ustedes escribieron en el ejercicio de la semana pasada que me enviaron, muchos de ustedes ya incluso hicieron un análisis económico. ¿En qué les gustaría centrarse ustedes para ver un problema de investigación de mercados? ¿En los consumidores, clientes, individuos, en los mercados o en empresas u organizaciones oferentes? ¿Qué parte les gustaría tratar en este momento, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre a bote pronto a partir de lo que he presentado ahorita, por ejemplo? Pueden levantar la mano, recuérdenlo. ¿Nadie dice yo? Jorge. Sí, bueno, nosotros estamos pensando, por ejemplo, bueno, retomando lo que dijo Eduardo, Uh-huh. por ejemplo, buscar ciertos pequeños negocios, ¿no? Podría ser, ¿cuál sería la mentalidad de las tiendas, no sé, de abarrotes sobre el uso del marketing digital en la Ciudad de México? O irnos a algún caso como específico, pero sería como más bien ver la parte de la empresa o la organización. Así, a ver si voy bien, si te entiendo bien. ¿Quieres decir que les interesaría ver qué tanta disposición tienen las tiendas de abarrotes para emprender un cambio hacia el mercado digital? Ajá, sí, digo, todavía no sabemos como el sector, el giro del negocio, ¿no? Pero puede ser abarrotera, restaurantera o algo así. Ajá. Ahora, ¿en qué sentido puede ser una investigación de mercados? Bueno, más bien sería como buscar una forma en la que ellos podrían hacer un estudio de mercado, ¿no? Ajá. O una investigación de mercado. En que ustedes tendrían que hacer una investigación de mercados. O sea, acá está bien lo que planteas, pero ustedes tendrían que buscar, por ejemplo, entre los clientes de las tiendas abarroteras, cuáles son los medios de comunicación digitales que usualmente, con los que usualmente cuentan ellos, por ejemplo, para ponerse en contacto con las tiendas de abarrotes. Recordemos, por ejemplo, que en una colonia las principales compradoras muchas veces son amas de casa o ancianos también. Entonces, quizás no tienen mucho acceso a Facebook o a otras redes sociales, pero sí podrían tener acceso, por ejemplo, a un teléfono, ¿sí? Ah, ok, sí, perfecto. Sí, y Sí, digo, sí, sí. también pensándolo más bien también ahorita con el hecho de lo que estamos viviendo, ¿no? A lo Claro, claro. mejor ahorita ya cambió, de hecho, como yo lo veo, o bueno, al menos
en mi caso personal, o sea, a lo mejor las personas mayores o padre o madre de familia eran los que hacían las compras, pero ahorita nos toca a nosotros los jóvenes salir por la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, como que hay un cambio. Así es. Entonces eso tendríamos que estarlo analizando. Pero sí, me parece una buena primera propuesta para seguirla trabajando. Está Luis Enrique y luego Eduardo. Y bueno, respecto a lo que preguntaba, bueno, a mí lo que me interesa más está más enfocado como a las personas físicas, ¿no? O sea, quiero decir, encuentro un problema en que los estudiantes recién egresados pues tienen el problema de desempleo, sí, vaya, que no encuentran trabajo fácilmente, entonces digamos que no el problema, el síntoma sería el desempleo, ¿no? Y pues a mí lo que me gustaría es exactamente encontrar, pues, cómo ellos pueden ofertar, pues, su trabajo o cómo es que los consumidores podrían encontrarlos a ellos, ¿no? Pues, para que pudieran no emplearlos, sino, pues, acceder a su trabajo, pero de una forma, ¿cómo se puede llamar? Independiente. Acceder a su trabajo de una manera independiente, o sea, como así tipo consultoría, cosas así. Exacto, me refiero a eso. O sea que los estudiantes no solamente cuando sean egresados busquen ser empleados por alguien, sino que encuentren otras formas, como sí, por ejemplo, la consultoría. Ujú. Ok, entonces estaría este planteamiento como más enfocado a buscar, digamos, estoy pensando en voz alta, como hacer una campaña de promoción de los estudiantes para llegar a diferentes áreas del mercado de trabajo, una cosa así, para juntar oferta y demanda en el mercado de trabajo. Sí, así es. Muy bien, gracias, Luis Enrique. Profesora, perdón que le Sí, interrumpa. sí. Paula comenta que no puede entrar a la conferencia, ya lleva rato intentando y no sé si usted le tenga que dar acceso. No está, ¿cómo se dice? No está Solicitando. restringido, no está solicitando y no está restringido. Si alguien le pudiera desde el WhatsApp reenviar la invitación para que pueda entrar otra vez. Ok, ahorita le comento, gracias. Sí, gracias a ti. Vamos con Eduardo, por favor. Sí, yo pensaba, bueno, no sé si sea una opción, determinar el impacto que ha tenido la pandemia en las empresas de retail. Ajá. O sea, y abarcar cómo se están adaptando. ¿Cómo se están adaptando y estudiarías, por ejemplo, las nuevas mecanismos de distribución, por ejemplo, de llegar a los clientes? Sí, puede ser. Sí, podría ser. Y ese sería, fíjense, una investigación de mercados más orientada a comprender los cambios, más que a resolver un problema. La que planteaba Alan era para resolver un problema. La que yo les dije de comprender el cambio en los hábitos de compra de los consumidores en el contexto de la pandemia, también es un problema como el que plantea Eduardo, un problema que nos permite conocer lo que ha ocurrido con los consumidores. En este caso es conocer lo que ha ocurrido con este tipo de negocios que han tenido que adaptarse rápidamente para mantener a su mercado meta, por ejemplo. ¿Sí me explico? No sé si alguien quisiera platicarnos alguna otra idea. Brenda Romero. Sí, nosotros estábamos platicando como equipo que teníamos la inquietud de cómo, bueno, de plantear el problema de cómo implementar canales de distribución entre la empresa. Estábamos pensando en una empresa específica ay, lo perdí. Ajá, en un puesto o negocio de comida. Cómo implementar canales de distribución entre la empresa y el consumidor, debido a que
por ejemplo, en la situación que estamos pasando, muchas veces tenemos duda, lo mismo que ayer planteaba, tenemos duda de cuál es el origen o cuál es el proceso mediante el cual los alimentos que nosotros recibimos están pasando y brindarle la seguridad al consumidor de que esos alimentos están siendo elaborados mediante medidas sanitarias, digamos, aceptables. Pues sí, ¿sí me entendió? Sí, creo que esto sería elaborar como resultado de la investigación de mercados una campaña de promoción para asegurarle al consumidor que lo que está comprando es un producto con todos los parámetros de higiene necesarios para que los consuma con confianza, ¿no? Y esto, Sí, bueno, pues exactamente. tendría un impacto positivo también en las ventas de la empresa, Sí, ¿sí? asimismo también, bueno, aunado a eso, quería, aparte de promocionar, también ayudarle a ese negocio en específico a crear, como le comenté, canales de distribución para que no solamente, pues tenga que hay negocios en los que no participan, por ejemplo, la entrega por Rappi, por Uber, entre Sí, otras cosas. Entonces, brindar canales de distribución, digamos, en lugares, pues no sé, principalmente locales, porque sabemos que a veces los negocios no pueden sustentar a lo mejor pues una distribución más amplia. así Entonces, es. eso también. Así es, y fíjate, aquí ya te estás orientando a lo que usualmente llamamos un mercado meta. Obviamente, si estamos hablando de un puesto de hamburguesas en la colonia X, pues quizás no le convenga tanto meterse a Rappi o a Uber Eats porque sus ingresos no son tan altos como para pagarles el 30% de cada pedido, por ejemplo. Pero además también su alcance es bastante local. Entonces ahí tenemos que preocuparnos porque llegue a su mercado meta que es sumamente local, por ejemplo, y que a lo mejor los 10 personas que tenía cada noche, que venían de 5 cuadras a la redonda, sigan comprando aun cuando ya no vengan al puesto, por ejemplo. ¿Y sí? Sí, exacto. Eso sería. Entonces, Daniel Alejandro, adelante. Un poquito la idea de Jorge cuando mencionaba sobre las abarroteras. Sí. Tenía la idea de, por ejemplo, hacer entrevistas a distintas, pero bueno, con abarroteras yo más bien pienso en misceláneas o pequeños negocios. Por Sí. ejemplo, familia tenemos una tienda y pues sí sería interesante conocer ambas partes, o sea, tanto a las organizaciones que están dispuestos a hacer para poder seguir captando esos nichos de mercado, que aunque son micro, pues son importantes porque son el sustento de la economía de pues muchos mexicanos. Y por otro lado, también saber qué es lo que están esperando los consumidores de algunos micronegocios. O sea, como qué medidas les gustaría que tomen de ahora en adelante para que puedan asegurar, pues no sé, tal vez si les gustaría entrega a domicilio o medidas de higiene. No sé, es una idea vaga, pero pues es lo que a mí se me ocurre. No, sí, sí. Y verás que cuando vayamos y revisen el capítulo de cómo analizar, qué analizar en términos del comportamiento del consumidor, pues muchos de los factores que analizamos son esos que acabas de decir, entre muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, pues son problemas efectivamente pertinentes. Y bueno, esto nada más es una introducción a la investigación de mercados. Quisiera ponerles a continuación, no sé si tengan alguna duda. Quisiera ponerles a continuación el ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy con la idea de ir avanzando precisamente en la definición del problema de investigación de mercados. Por eso era fundamental que ustedes pudieran tener ya a su equipo fundamental. Ah, no, a ver. ¿Ahí estamos compartiendo pantalla? Sí. Sí. Perfecto.